Bueno, tengan buenos días. Buenos días, Buenos días. licenciado. Disculpen, se ve la presentación. Sí, sí se mira. Va, perfecto. Sí, por respeto, como les dije, cuando Ángela les convocó para la clase de hoy, les pidió de favor que puntualidad por cuestiones, por razones especiales. Sí, realmente hay un motivo, pero no quiero tampoco hacerlos esperar más porque ya son las 8:11, ¿verdad? Y pienso pues de que también el tema no es tan corto y quiero respetar el horario de ustedes porque ustedes tienen clase, parece, no sé si a las 10 o a las 10:15. Pero de todas maneras hay algo que tengo que tratar con, ¿cómo se llama? Antes de desarrollar el tema. Uno es de que esto sí, desde ya lo estoy anunciando para ustedes y para los que no han llegado, pues ustedes me harán el favor de comunicarles, ¿verdad? Porque de aquí para allá ya cuesta estar, ya le cuesta estarle dando acceso para que se conecten. Cuesta pues porque hay necesidad de estar pendiente, a no ser que en este momentito lo hagan. Eh, Fíjense que a, a mí me operan a partir de mañana, me van a operar. Entonces, ya a partir de la semana que viene, yo voy a estar incapacitado por unas cuantas semanas más. No sé si un mes, no sé si menos, pero la verdad es que sí voy a estar incapacitado por esas razones. Entonces, los parciales ya están hechos. Ya se los di a la persona que los va a subir al aula, ¿verdad? Y entonces, pero van a poner a alguien que me cubra las horas también, no tengan pena que van a estar siendo atendidos de acuerdo a la planificación que teníamos. De acuerdo a esa planificación, así va a ser la atención. A no ser si lo hacen mejor que yo, mucho mejor, ¿va? Porque ahí todos tenemos nuestro propio estilo de trabajo y puede ser que lo hagan mejor. Pero aunque lo hagan mejor, no se vayan a olvidar que tienen acá alguien que va a regresar con ustedes de todas maneras. Puede ser que antes de que termine la incapacidad, como tal vez despuésito. Pero sí, vamos a estar pendientes de ustedes. Entonces, ese es el anuncio que les tengo también, porque mi deber es comunicarles para que estén debidamente informados. Se les va a atender, no tengan pena, oye, porque sí, van a estar siendo atendidos siempre. Aún más con la semana que viene de parciales, tengo entendido que también por alguna consulta, que ojalá no hayan problemas, una vez ustedes se conecten a la hora que les toque el parcial, pues, cabal, como debe ser, creo que no van a tener ningún problema, porque los grupos están más o menos calculados para que no se sature la cosa y no tengan dificultades. En el entendido, pues, de que los dispositivos que van a tener son los adecuados para entrar al examen. El internet, el lugar, cosas así para que no tengan problemas. Entonces, insisto, ¿verdad? Desde mañana, pues que proceden a operarme porque estar incapacitado. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, el segundo parcial será el miércoles 21. Miércoles 21 de 8 a 9:40 está programado. Pero ustedes cuentan, van a tener el tiempo que van a tener para revisarlo es de 50 minutos. La administración académica nos ha dicho a nosotros que de 30 a 50. Yo siempre le pongo 50 por consideración y sé que el tiempo lo necesitan todavía. Por otro lado, ustedes saben de que para ingresar al parcial disponen de 2 horas, de 100 minutos para ingresar. ¿Qué quiere decir eso? No, no dice para hacerlo.
Ya dije que para hacerlo son 50 minutos. Estas disposiciones ya les dieron antes. Pero para ingresar, imagínense que alguien se atrasó el ingreso, ¿verdad? Podría hacerlo un poquitito también más tarde, pero pienso yo que en la medida que lo hagan a la hora exacta, en esa medida no van a tener ningún otro obstáculo, porque ya cuando quieren entrar después, a veces como toda la gente está conectada, a veces ya hay problemas de ingreso. Ese es uno de los consejos que les puedo dar para que funcione bien la cosa para ese día. Entonces, repito, miércoles 21 de 8 a 9:40, por favor. Algo que nos están pidiendo que les planteemos es que tienen que estar solventes para este parcial, solventes con octubre, ¿verdad? Con octubre. Entonces, ni modo. Por otro lado, ya creo que se los he repetido, no sé si no lo he dicho, pues vale la pena decírselo. Los intentos que les han programado están en la configuración, es un intento. La navegación va a ser secuencial, esto ya lo saben ustedes también, que no pueden ni adelantarse así demasiado, y más que todo, no pueden retroceder. Hay quienes, ya cuando van en la pregunta, pónganle las 5 por decir algo. Eh, Híjole, dicen, me equivoqué en la 2. No era eso lo que puse, no era eso lo que chequeé. Entonces, eh, y entonces quieren retroceder. Y ya es difícil retroceder. ¿Por qué? Por el sistema, por la modalidad secuencial, no lo permite, no permite el sistema. Así que tengan cuidado, no se les olvide ese detalle, por favor. Eh, el examen, de veras no sé sinceramente cuántas preguntas les van a aparecer. Lo que sí les puedo decir que nos han pedido 20 de emparejamiento y 20 de opción múltiple. Recuerden que se nos pide bastante como para poder, digamos, digo yo, tener de dónde seleccionar más preguntas. Pero desconozco si van a ser las 10 y 10 que les han puesto otra vez. Creo que otra vez les han puesto 10 de emparejamiento y 10 de opción, si no me equivoco. O me equivoco, si me están escuchando, dígame. Sí, licenciado. ¿Verdad que así ha sido de 10 y 10, verdad? 10 y 10, ¿verdad? 10 de emparejamiento y 10 de opción. Como le digo, hoy no sé, porque antes nos pedían 20 y 20, 20 y 20 nos pedían, hoy nos han pedido 30 y 30. Le dije, no sé, será para efectos tal vez de tener más preguntas de dónde escoger, posiblemente. Bien, pero ya que estamos hablando ya del examen, acuérdense que los temas que van a salir, no se les olvide, por favor, agárrenlo en serio, tómenlo en serio, es el razonamiento y sus tipos. Toda la teoría, lamentablemente, esto va textual, el examen va textual, no hay necesidad de pensar prácticamente mucho, salvo algunas preguntas por ahí que sí, ¿verdad? Pero no es, no es el montón, pues. Entonces, el primer tema es el razonamiento y los tipos de razonamiento en todo su contenido, por favor. No vayan a estar confundiéndose, porque en el laboratorio parece pasado, y no me equivoco, cuando vimos cuando les aparecía por ahí razonamiento, por poner razonamiento analógico ponían razonamiento analítico, y es bien diferente. Un tipo de razonamiento es el analógico. El otro tipo de razonamiento es el inductivo y el otro es el deductivo, ¿verdad? Pero ahí algunos ponían en el analógico el razonamiento analítico. Otra cosa que confundían también, y se los puse también como tal vez como una media observación, es que
El problema de la falacia, el problema de la falacia, como falacia, no se da en el razonamiento inductivo, no se da en el razonamiento analógico. Por favor, estoy nomás recordando esos errores porque imagínate que les vuelva a salir y vuelvan a poner el mismo error, no sería correcto. Más aún cuando ya se les hizo la observación. Bien, entonces luego tenemos, y vienen unos ejemplos por ahí que ustedes los ubiquen. Manejen bien la teoría, por favor, de cada uno de los tipos de razonamiento y lo que está posteriormente a eso, por favor. Ya les digo, no lo agarren porque van a tener ahí la copia y aquí se resulta bien fácil, pero a veces no alcanza el tiempo para eso. El otro tema es la ciencia. La ciencia desde su entrada, introducción y cosas así, hasta las características. Acuérdense que tenemos 13 características de la ciencia y les doy bien honesto. Las 13 características vienen como preguntas, les digo yo, no me acuerdo si opción o de las otras, pero vienen. Entonces, manejen bien la definición de cada característica, su nombre correcto, no otro nombre, porque ese es otro detalle. Y a veces cuando resuelven el examen, están pensando en otras cosas que tal vez se les ocurrió. No, recuerden que el examen viene totalmente apegado a las presentaciones que les dieron, no vienen de otra parte. Luego está el otro tema, el que vimos de allá la semana pasada, que es la reflexión filosófica de la ciencia, desde los orígenes, cómo fue que empezó a surgir la ciencia de la época primitiva y que empiezan allá a hablar de estas cosas, ¿verdad? Y así, para finalizar, parece que, si no me equivoco, en esa teoría, toda la teoría está en los criterios para la aceptación de una teoría. Y así es, todo el contenido de la presentación, en su un alto porcentaje viene también en el examen. Por eso les digo, como son cosas textuales, es importantísimo que por favor, le metan, como dije vulgarmente, el diente, ¿verdad? Y lo agarren en serio, pues, para no confiarse. Luego tenemos el nuevo tema que va a salir, que es el tema de este día, que está referido a la dialéctica materialista. En algunas ocasiones ya hemos hecho alguna alusión a esto. Esto sí, ¿verdad? No les puedo decir qué, porque ya vamos a desarrollarlo. Y más que todo, hay cuestiones generales de lo que es el materialismo dialéctico. Ahí hace referencia al método dialéctico, ¿verdad? A las leyes dialécticas. Ahí se hace referencia a lo que es la dialéctica que tiene que ver con el movimiento y el cambio, ¿verdad? Cosas así. Y hay una ley general que allá aparece, una ley general que aparece de la dialéctica, una ley general, que es la ley de la concatenación universal. Así se llama, ley de la concatenación universal. Es muy bonita, bien fácil de entender. Por cierto, hace referencia a que no hay un solo fenómeno que no esté ligado con otro fenómeno, un objeto que no esté ligado con otros objetos. Algo así. Luego aparece ahí la ley de la unidad y lucha de contrarios, que tiene que ver con la categoría principal de la dialéctica, que es la contradicción, ¿verdad? Luego está el salto cuantitativo al cualitativo, ¿verdad? Este es bien bonito, pero hay que ponerle atención a lo que ahí dice. Cada ley, por favor, léanla bien, estudienla bien, 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 por favor, ¿verdad? Y la última ley que ahí se plantea en el material es la negación de la negación, ¿verdad? Así que eso es lo que les tengo para arrancar. No sé si hay una pregunta respecto
a lo primero, porque vamos a empezar a desarrollar el tema. ¿No hay preguntas? Bien. Vamos a empezar. Gracias a Dios ya tenemos bastantes personas, ya está la mayoría. Hoy sí. ¿Cómo dice ahí? El título rapidito, ¿cómo dice? La dialéctica materialista. Aquí no se les olvide algo que vimos la vez pasada. ¿Recuerdan cuando vimos el problema fundamental de la filosofía? Que hablábamos del materialismo filosófico, del idealismo filosófico. Pues esta dialéctica materialista se fundamenta más en el materialismo filosófico, donde se acuerdan que se le daba primacía o se le daba más importancia a la materia, más que a la conciencia o al pensamiento. Tal vez lo recuerdan todavía, ojalá que sí. Porque el tener presente esas ideas, esos dominios, les va a facilitar más todavía entender esta cuestión. Bien, vamos a ver. Son las 8 y casi media. Pretendo que terminemos con su hora, con su horario o antes, porque parece que tienen clase después. Si no me equivoco, a las 10. Bien. La pregunta, ¿qué es la dialéctica? Aquí viene algo de lo que les estaba diciendo. ¿Quién me lo lee rapidito, por favor? La dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, la sociedad humana y pensamiento. Esas tres áreas, fíjense bien, esas tres grandes áreas son las que cubre la dialéctica. Y por eso no es más como quien dice que es. No es más que es la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución. Fíjense bien la esencia de la definición. Es la ciencia de las leyes, porque la dialéctica es una ciencia, que quede claro, de la ley general del movimiento y la evolución. Permítanme, vamos a ver si le damos chance a alguien como que quiere entrar por ahí. No, yo creí que era bien ajustado. Bien. Bueno, entonces, pero siempre mencionan ¿de qué? Movimiento y evolución de qué? De la naturaleza, de la sociedad. Ponen humana porque está la sociedad de animales también, ¿no? Pero no, así lo llaman, a ver. Y el pensamiento. ¿Quién dice esta definición? Engels. Engels, en un texto que tiene que llamar antiterrorismo. Bien, veamos. Solo texto van a ver, no van a ver muñequitos aquí por cuestiones de contenido que se tuvo que diseñar así, por desgracia. Luego dice, ¿quién me ayuda a leer esto rapidito? Por favor. La dialéctica en la filosofía es el método que investiga la naturaleza de la verdad mediante el análisis crítico de los conceptos e hipótesis. Uno de los primeros ejemplos de método dialéctico lo ofrecen los diálogos del filósofo griego Platón, en los que el autor acomete el estudio de la verdad a través de la discusión en forma de preguntas y respuestas. El famoso alumno de Platón, Aristóteles, entiende la dialéctica como la búsqueda de la base filosófica de la ciencia y utiliza a menudo el término como sinónimo de la ciencia de la lógica. Ahí hay varias ideas bonitas. Una primera idea, pues, que la dialéctica es un método. También, aparte que es ciencia, es un método que investiga, dice, la naturaleza de la verdad, mediante el análisis crítico de conceptos e hipótesis.
¿Cómo busca penetrar a la verdad? Pues analizando críticamente todo aquello que está conceptualizado y que hipotéticamente se ha planteado. Los primeros ejemplos ahí que se menciona es con el diálogo de Platón, que por cierto ahí habla donde dice que busca el estudio de la verdad mediante la discusión en forma de pregunta y respuesta. ¿Verdad? Los diálogos es una obra de Platón, muy interesante por cierto. Y luego tenemos Aristóteles, que también entiende la dialéctica como la base como la búsqueda de la base filosófica de la ciencia. ¿Cuál será la base filosófica de la ciencia? Pero haciendo relación a la ciencia de la lógica. Es lo que hace. Bien. ¿Pregunta? Inmediatamente les voy a suplicar que vayan preguntando si acaso por cualquier cosa. Porque el tema no es que sea engorroso, pero si no se le pone atención, olvídense. Vamos. Luego nos dice el materialismo dialéctico. Aquí van a oír de dialéctica materialista, materialismo dialéctico, ¿verdad? Método dialéctico, todo está referido a la misma cosa. El materialismo dialéctico nos propone, pues, eso está bonito, una interpretación de la realidad. ¿No viene el materialismo dialéctico? Igual que es una corriente filosófica, eso se los advierto. El materialismo dialéctico es una corriente filosófica también. Por eso dice, propone una interpretación de la realidad concebida, o sea, esa realidad concebida como un proceso material en el que se suceden una variedad infinita de fenómenos. En esa realidad, dice, se da un montón de fenómenos. Y variedad es infinita porque no se puede quizás ni contar, a partir de otros anteriormente existentes. ¿De acuerdo? A partir de otros anteriormente existentes. Bien. Entonces, como quien dice, se interpreta esa realidad como un proceso que se está dando permanentemente, donde hay esa gran cantidad de fenómenos, pero a partir de otros que anteriormente existían también. No se parte de la nada, no se parte solo de los que estamos, que analizando otros anteriores también. Bien, luego tenemos, ¿quién me ayuda con este hoy? ¿Quién me ayuda? El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido en que considera que no existe más realidad fundamental que la materia. Pero la materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en sí la capacidad de su propio movimiento como resultado de la lucha de los elementos contrarios. Parece oscuro esto, ¿verdad? Pero veámoslo despacio. Miren, se opone al idealismo, eso ya ustedes lo saben. Es el mismo materialismo filosófico, pero lo dialéctico tiene que ver con otra cuestión. Pero es cierto, el materialismo se opone al idealismo. ¿Por qué? Porque dice que considera que no exista más realidad fundamental que la materia. Es lo que decíamos hace un rato, le da primacía, le da más importancia a la materia. Pero dice, la materia no es una realidad inerte, como algunos creemos. ¿Verdad? Que todo objeto es materia, todo esto que nos rodea es materia, pero no es inerte, no es una realidad inerte, no es que esté muerta, pues. Lo inerte es lo que no tiene vida, en ese caso, según este planteamiento. No es una realidad inerte, sino diría yo, una realidad dinámica, que está en constante movimiento. Por eso dice aquí que contiene en sí, o sea, en sí misma como materia, contiene, dice, la capacidad de su propio movimiento como resultado de la lucha de los elementos contrarios que la hacen existir. La misma materia en sí tiene elementos contrarios. Tiene elementos contrarios, ¿verdad? Que la hacen, como dicen algunos,
existir también, porque es dinámica, ¿verdad? Yo les ponía un ejemplo en otra vez que daba filosofía, que en el organismo, por ejemplo, parece que ya lo he planteado, se da algo de esto, ¿verdad? Que es el metabolismo en el funcionamiento del organismo. Y el metabolismo incluía dos grandes movimientos, que es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo como constructor de nuevas células y el catabolismo como el que va eliminando aquello que ya no sirve, ¿verdad? Entonces, cuando veamos las unidades de lucha de contrarios, lo voy a explicar mejor. Bien, ¿alguna pregunta acá? ¿No hay? Bueno, ¿quién me lee otra vez esta otra, por favor? La dialéctica nos ofrece, pues, leyes generales que son el fundamento de toda explicación de la realidad, pero también que afectan a toda la realidad, naturaleza, sociedad, pensamiento, y que son objetivas independientes de la naturaleza humana. En otras palabras, la dialéctica nos presenta leyes, que son las que vamos a ver por ahí más adelante. Nos presenta leyes. Y dice, son el fundamento de toda explicación de la realidad. O sea, en esas leyes hay que basarnos para explicar la realidad. Ya dijimos cuál es la realidad. Es la realidad, toda esta realidad material. Toda, 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 toda. Según este enfoque, que quede claro. Según enfoque, cuando dice que la dialéctica nos ofrece las leyes. Entonces, pero dice que también afectan también a la realidad. ¿Cuál realidad? La naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Como que dije, las formas de pensar del individuo también. Entonces, ¿por qué afectan? Porque en la manera como la interpretemos, cómo nos explican la realidad, cómo se comprende la realidad a través de esas leyes que también van a afectar esa realidad. Van a servir para transformarla, para cambiarla, para mantenerla, qué sé yo. Y por eso dice que son objetivas. ¿Objetivas por qué? Porque las están explicando de una manera objetiva, independiente de la naturaleza humana. Esas leyes ya están, ¿verdad? Pero la verdad es que si se dejaran influir, de veras, si se dejaran influir por aquellas cuestiones que hemos manejado a través de emociones, sentimientos y cosas de quién sabe, no se podría explicar objetivamente la realidad. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bendito sea Dios. Vamos a ver. Este otro enunciado, por favor. El materialismo dialéctico es, pues, la aplicación de la dialéctica desde bases materiales, sin descartar la importancia de las ideas, como haría el materialismo ingenuo, pues de la oposición entre la idea y la materia puede surgir la transformación de la idea o de la materia misma. Fíjense ustedes, a pesar de que ya decíamos de que se opone al idealismo, ¿verdad? El idealismo tiene que ver con las ideas que están en el pensamiento, ¿verdad? Por eso dice acá, es pues, la aplicación de la dialéctica desde bases materiales. Eso ya no hay que olvidarlo, que le da primacía a la materia, pero eso dice de base material, pero sin descartar, fíjense bien, sin descartar la importancia de las ideas, como haría el materialismo ingenuo. El materialismo ingenuo es porque es un materialismo que no está bien seriamente planteado, que ellos descartan la importancia de la idea, pero no, en el materialismo dialéctico no se les descarta porque dice, viene aquí interesante,
Pues de la oposición entre la idea y la materia puede surgir la transformación de la idea o de la materia. Y es cierto. ¿Por qué? Aquí hay una idea, un concepto clave que lo vamos a ver por ahí. El concepto clave es la contradicción. Miren, hay algo bien importante. Esto es parte de la explicación, que por cierto, por ahí viene un puntito en el examen. Tiene que ver con eso. Pero, fíjense bien, ¿por qué la contradicción es el concepto clave? Porque si no hubieran contradicciones, ¿qué piensan ustedes? ¿Habría desarrollo? Pido la opinión rapidita de alguien, por favor. ¿Algún joven? Que no oigo hablar a los jóvenes. No me ve alguien que quiere ingresar todavía. Muy bien. Ajá. No. Yo pregunto si se entiende, no me dicen nada. Pido la opinión de ese último planteamiento, no me dicen nada. Yo por eso pregunto si se entiende, porque ahorita la oportunidad, en el examen no hay chance de estar viendo las cosas a veces tan rápido. Pues dice, bien que el materialismo dialéctico, en otras palabras, no descarta la importancia de las ideas. Pues dice, de la oposición entre la oposición entre la idea y la materia puede surgir la transformación de la idea o de la materia misma. Yo diría de la contradicción entre la idea y la materia. O se transforma la idea o se transforma la materia. No, no sé qué pasa. Yo esperaba que preguntaran más en estas presentaciones porque son más delicadas. Bien. Seguimos leyendo para mientras. Espero. Seguimos leyendo. Se considera la contradicción como categoría principal de la dialéctica. Bien. Solo permítame un segundito nomás, porque ahí, por cierto, la dejé así separada para enfatizar. Ustedes les preguntan, ¿cuál es la categoría principal de la dialéctica? ¿Cuál dirían? ¿Cuál dirían? La contradicción. La contradicción. No hay otra. Y por eso preguntaba antes. Imagínense que si las ideas se oponen, dice, de la oposición de las ideas, o contradicción, diría yo, de las ideas en lo que planteamos antes, y la materia, puede haber transformación de las ideas, puede haber transformación de la materia. Entonces, por eso dice aquí que se considera la contradicción como categoría principal de la dialéctica. ¿Por qué? Si no existieran contradicciones, voy a poner un ejemplo bien sencillito, rapidito, porque el tiempo es bastante precioso. Si no existieran contradicciones, ¿creen ustedes lo que decía? Acuérdense lo que hablaba Heráclito. Heráclito ya más o menos manejaba eso de la contradicción, que por cierto creo que más adelante se maneja. ¿Por qué? Porque todo fenómeno, todo objeto tiene ¿qué? Decía Heráclito, ¿tiene su qué? Ay, no. ¿Su opuesto? Su opuesto, gracias, señorita, es muy amable, de verdad. Tiene su opuesto, como que dice su contrario, ¿verdad? Seguro, entonces, si no hubiera esta contradicción, yo diría, yo se lo aseguro, no habría desarrollo. No habría desarrollo.
manejemos esto de la contradicción, los problemas mismos son la contradicción de una realidad. Si ese problema como contradicción no existiera, ¿creen ustedes que aprenderíamos a vivir? ¿Aprenderíamos a resolver problemas? ¿Creen ustedes que lograríamos aprender a resolver problemas? No, licenciada. No, no. La vida sería sosa. La vida misma sería sosa, simple. ¿Qué nos opone? Nada. Con solo el hecho que haya una contradicción en las ideas mismas que ustedes puedan tener en un momento determinado, eso les permite en un momento determinado cambiar de forma de pensar probablemente, o hacer cambiar a otro de forma de pensar probablemente. Esa idea es bien importante, oigan, por favor, porque más que todo, bueno, en las 3 leyes específicas que vamos a ver más adelante, se ocupa bastante eso. Y más que todo en la unidad y lucha de contrario. Bien, tenemos otro planteamiento ahí. ¿Me lo lee, por favor? Quien me estaba leyendo pues, hace un momentito. La concatenación universal se basa en que todo objeto o fenómeno está conectado con los objetos o fenómenos próximos a ellos, que no existe objeto o fenómeno alguno excluido. La concatenación universal de los fenómenos es la ley más general del mundo material. Cualquier objeto o sistema tiene múltiples relaciones con otros objetos o sistemas. Los cambios en uno de ellos producen cambios de otros. Miren qué bonito el planteamiento. Entonces, imagínense si les dijera cuál es la ley más general del mundo material, ¿cuál es? Según eso que tenemos ahí escrito. ¿Cuál es la ley más general del mundo material? La concatenación universal. La concatenación universal. Miren el primer planteamiento ahí. El primer planteamiento es el que explica todos los dos párrafos ahí explican el contenido de la concatenación universal. Me voy a adelantar a algo. Estar concatenado es estar estrechamente ligado. Una cosa con otra, un fenómeno con otro. Esa idea no se les olvide para entenderlo bien. Y dice universal porque en todo el cosmos, en todo el universo, ¿verdad? Dice acá, todo objeto o fenómeno está conectado con los objetos o fenómenos próximos a ellos. Que no existe, otra afirmación todavía, que no existe objeto o fenómeno alguno excluido, o sea, que no esté conectado, separado. Vamos a ver, podemos poner algún ejemplo. La concatenación sigue todavía reafirmando universal de los fenómenos. Seguimos hablando de la famosa concatenación. Es la ley más general del mundo material. Y por cierto está en todas las demás leyes específicas que vamos a ver más adelante. Cualquier objeto, aquí todavía reafirma más, o sistemas, tiene múltiples relaciones con otros objetos o sistemas. En otras palabras, cualquier objeto o sistema no se da aisladamente. No se manifiesta aisladamente. Como algunos piensan, ¿no? Tiene múltiples relaciones con otros objetos o sistemas o fenómenos. Y todavía aquí hay algo bien importante, y esto es bueno que lo metan en la cabeza. Los cambios en uno de los objetos o fenómenos, sí, yo le agrego esa cuestión. Los cambios de uno, o sea, de un objeto o fenómeno, de uno de ellos, produce cambios en otros. ¿Cierto? ¿Ah? Si, por ejemplo, así rapidito, bueno, tantas cosas que hay, por Dios bendito. El estudio, ¿cómo que está relacionado el estudio?
¿Con qué está relacionado el estudio? ¿O el estudio se da aisladamente para ustedes? ¿Con qué está concatenado el estudio? Ese objeto que ustedes tienen enfrente, el dispositivo o la computadora, no está relacionado con otros objetos, obligadamente, necesariamente. En el caso de la computadora o el dispositivo celular, existe aisladamente. ¿Por qué no me contestan, por favor? ¿O es difícil de contestar? No crean que yo no estoy enojado, estoy tratando de enfatizar algo para que lo manejemos bien tranquilos y estemos bien claros. Pues. Cada cosa que ustedes sientan que estoy reafirmando es por alguna razón. Ya otras veces se lo he dicho. Bien. ¿Preguntas de eso? ¿Preguntas de la concatenación universal? Ay. Licenciado, Dígame, por favor, hija. yo quisiera que si me pudiera dar otro ejemplo acerca de la concatenación. Fíjese vaya, ¿cómo le dijera yo? Es que no hay un solo fenómeno. Se lo voy a manejar así primero y después pongamos cualquier ejemplo. No hay un solo fenómeno de la realidad que no esté concatenado o relacionado con otro fenómeno. No hay un solo objeto de la realidad que no esté concatenado con otro objeto de la realidad. Por ahí vayamos imaginándonos el ejemplo o los ejemplos. Pongamos, le ponía el ejemplo de la computadora, pongamos el ejemplo de tanta cosa. Una silla es un objeto. Estará concatenada la silla con otro objeto o fenómeno. Tendrá relación con otro objeto o fenómeno. Estará conectado con otros objetos o fenómenos. Es así ya. Yo digo que sí, licenciado, o sea, con nosotros los seres humanos. También, porque y la silla por sí sola existe por sí sola como silla. A eso quiero llegar, por favor, que tratemos de entenderlo, por favor. Podrían decirme, sí, ahí está. Pero ¿tendrá sentido la silla aisladamente? Puede ser que esté concatenada con la madera. También. Con su estructura interna, perfecto, con su estructura interna. ¿De qué fue hecha? También. ¿Verdad? O por la ¿Puede estar relacionada con la mesa? Correcto, con la mesa. Perfecto, porque la silla se aproxima a la mesa para tener existencia como tal, como silla del comedor, por ejemplo. ¿Cierto o no? ¿Verdad que es cierto? Y así, ¿quién se atreve a decirme otro ejemplo? Así todo. Es que no hay un solo objeto que no esté concatenado, por Dios bendito. Los Por alimentos, ejemplo, licenciado. ¿Mande? Los alimentos. Los alimentos. por ejemplo, la música y los instrumentos, licenciado. Ajá. Los instrumentos. La música no depende de los instrumentos. ¿Verdad que sí? ¿Y los instrumentos están concatenados con qué? ¿O con quién? Con el ser humano. Que los manipula, ¿verdad? ¿Para producir qué? Lo que dijimos allá. Y así, el calzado, la ropa, la vivienda, los cuadernos que tienen ustedes por ahí de apuntes. Cualquier objeto. Es que el problema está que decimos nosotros, el lapicero. Aquí tengo un lapicero yo. Me lo están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo el lapicero que tengo por aquí? Sí. Sí. Este lapicero podría decirse
¿verdad? Según esta ley general de la concatenación universal, él existe, cierto, pero podrá existir aisladamente para ser lapicero. No, porque si no lo utilizamos no tiene existencia como tal. Perfecto, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Algo le da existencia a aquello. Y lo que le da existencia a aquello no es el hecho de estar aislado, sino su relación con otros. Lo voy a volver a leer aquí para que vean la teoría que está ahí. La concatenación universal se basa en que todo objeto o fenómeno está conectado con los objetos, con otros objetos, diría yo, o fenómenos próximos a ellos. Porque necesariamente tienen que estar próximos. Necesariamente. Que no existe objeto, miren qué bonito, aquí todavía remacha, que no existe objeto o fenómeno alguno que esté excluido, separado, aislado. Yo manejaría la palabra aislado para entenderlo mucho mejor. Y luego reafirma, la concatenación universal de los fenómenos es la ley más general del mundo material. Hay que meterse en la cabeza eso. Cualquier objeto o sistema tiene múltiples relaciones con otros objetos o sistemas. Ya se sabe, múltiples. El ejemplo de lapiceros pudimos haber manejado otro tipo de relación, no solamente el hecho de que escribimos con él, la persona, el cuaderno. Cuando entra en contacto con el cuaderno, está relacionado con el cuaderno, el objeto es el lapicero. Y luego dice, los cambios en uno de ellos produce cambios en otros. Correcto. Exacto. El lapicero de repente deja de pintar. Cambió. ¿Qué produce en el cuaderno? Nada. En el cuaderno cambió aquella cosa porque no hay nada escrito. Perfecto. Bien. Seguimos. Ya no hay preguntas. ¿Quedó claro para la señorita que me pidió ejemplo? Sí, licenciado. Vale, gracias, muy amable. Así se hace porque en la medida que preguntemos rapidito, pues nos ponemos claros. Bien, vamos a ver. ¿Quién me lee esta otra parte? Ahí sigue todavía, reafirmando aquello. ¿Sí? Una de las características generales de la concatenación es la interacción entendida como todos los tipos, modos y formas de influencia de los objetos y fenómenos uno sobre otro. La interacción de los objetos se caracteriza por el hecho que conduce necesariamente el cambio recíproco a la dinámica de esos objetos. Si se les quedaron los ejemplos, aquí ya es una explicación más de carácter filosófica, está bien bonita. Y todavía creo que amplía el significado para que lo comprendamos bien. Fíjense, voy a repetir lo que leyó la compañerita ahí. Una de las características generales de la concatenación es la interacción, otro concepto clave. Un concepto clave, hablábamos de aislado, relación, pero todavía este concepto es más amplio y más bonito para entender la concatenación. Es la interacción entendida. Como que dice, ¿cómo vamos a entender la interacción? Como todos los tipos, modos y formas. Yo voy a tomar el concepto que está después. Tipos de influencia, modos de influencia, formas de influencia. Por eso quiere decir ahí, como todos los tipos de influencia, modos de influencia y formas de influencia de los objetos y fenómenos, unos sobre otros. Hasta ahí se entiende, ¿no se entiende? Sí, licenciado.
Y luego reafirma, ¿verdad? La interacción, esa influencia, pues, de unos sobre otros, o de otros sobre unos, diría yo, la interacción de los objetos se caracteriza por el hecho, aquí está bien bonito todavía, en esa interacción, fíjate bien, por el hecho que conduce necesariamente, como quien dice, esa interacción conduce necesariamente al cambio recíproco, a la dinámica de estos objetos. Como quien dice, a darles existencia, a darles movimiento, a darles vida en ese cambio recíproco. Cuadernos sin lapiceros, ¿qué sentido tiene? Lapiceros sin papel, ¿qué sentido tiene? Es para poner un ejemplo de cambio recíproco o de interacción recíproca, no, porque hay miles de ejemplos. ¿Entendemos, jóvenes y señoritas? Sí, licenciado. Gracias a Dios. Métanse estas ideas ahí, por favor. Vaya. Es que ando buscando la voz de que este cursor se me pierde. Vamos a ver. ¿Quién me lee? Por favor. Leyes de la dialéctica materialista. La dialéctica materialista es la doctrina de la concentración universal y del desarrollo. La concentración universal y el desarrollo se expresan con mayor plenitud y profundidad en las leyes. Bueno, eso dejémoslo así ya, porque... Y fíjese que aquí hay un error, dice, es concatenación universal, oye. Y a mí se me escapó, es concatenación. Dice la dialéctica materialista de la doctrina de la concatenación universal y del desarrollo. Ya habíamos dicho allá que en la medida que hay interacción, que hay contradicción, ¿se acuerdan que hablamos de contradicción? Hay desarrollo. Si un aparato todo el tiempo está nítido y no padece no les pasa nada, va a haber momentos que se acabó y ya no sirvió. Mientras que empieza a tener algunos problemas y eso y lo otro, pues hay contradicciones, ¿verdad? Y en la medida que hay contradicciones en el manejo del aparato, en esa medida, pues sí se va a ir desarrollando el uso de aquel aparato también. Y tanta cosa. Bien. Seguimos. Siempre se me pierde. Vamos a ver quién tiene la amabilidad. ¿Algún joven por ahí? ¿Algún joven? El materialismo dialéctico propone, pues, una interpretación de la realidad concebida como un proceso material en el que suceden una variedad infinita de fenómenos a partir de otros anteriormente existentes. Esta sucesión, no obstante, no se produce al azar o arbitrariamente, ni se encamina hacia la nada o en lo absurdo. Todo el proceso está regulado por leyes que determinan su evolución desde las formas más simples a las más complejas y que afectan toda la realidad natural y humana, histórica. Sí, este es un planteamiento ahí que tiene que ver con el materialismo dialéctico. Ya algo de esto habíamos dicho, porque ya habíamos mencionado que es una interpretación de la realidad concebida. Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Y sigue todavía. Vamos a ver quién. Sígame leyendo usted que empezó, por favor. Ya. Porque es continuación de lo anterior. Sí. Dígame. Se
le desconectó la llamada, licenciado, a la compañera. Pues ayúdeme usted, por favor. Es tan amable. Este es el ciclo eterno en el que se mueve la materia, un ciclo que únicamente cierra su trayectoria en periodos para los que nuestro año terrestre no puede servir de unidad de medida, un ciclo en el cual el tiempo de máximo desarrollo, el tiempo de la vida orgánica y más aún el tiempo de vida de los seres conscientes de sí mismos y de la naturaleza, es tan percamente medido como el espacio en que la vida, la autoconciencia existen, un ciclo en el que cada forma finita de existencia de la materia, lo mismo si es un sol que una nebulosa, un individuo animal o una especie de animales. Fíjense que este planteamiento es bien interesante para más o menos advertir a lo que hace referencia el materialismo dialéctico. Lo vamos a decir en otras palabras. Es un ciclo eterno, dice, en que se mueve la materia. Eterno. En cuanto al movimiento interno de la materia. La materia, por eso dice ahí que el materialismo dialéctico tiene que ver con el movimiento. Es una ley que estudia, ciencia que estudia la ley del movimiento de la materia, su evolución. Entonces, la materia está en permanente movimiento. Permanente movimiento y transformación. Por eso dice ciclo eterno. ¿Verdad? Y dice, únicamente cierra su trayectoria en periodos para los que nuestro año terrestre, los 360 días de los que se habla, no puede servir de unidad de medida, como que dice, empezó hoy en octubre, va a terminar en diciembre. ¿No? La materia en sí misma está en constante movimiento. Entonces dice aquí, un ciclo en el cual el tiempo de máximo desarrollo, el tiempo de la vida orgánica y más aún el tiempo de vida de los seres conscientes de sí mismos y de la naturaleza están parcamente medidas. No se mide como debe ser. Como el espacio en que la vida y la autoconciencia existen. ¿No? ¿Verdad? Porque por eso decían algunos físicos, ¿verdad? Que la materia, dicen, no se destruye. Eso tiene que ver con este planteamiento. La materia, decían, no se destruye, no que solamente se. ¿Lo habían oído ustedes el planteamiento? ¿Solo qué? Transforma. Perfecto, qué bárbara, así me llega, me gusta que sea así. Solo se transforma. Quiere decir que la materia sigue. Por eso dice aquí que no hay un espacio. No se puede medir como el espacio. Dicen que la vida y la autoconciencia existen. Aún el ser humano como materia dejamos de existir. ¿Es cierto? Allá nos llevan a la última morada. ¿Verdad que sí? Allá vamos como estábamos físicamente, pero hay tiempos que ya no tenemos ni la misma estructura, ni la misma apariencia, pero ahí está la materia. Se transformó. Y así todo el mundo material tiene que ver con este planteamiento. Bien, vamos a seguir. No, de aquí no hay preguntas tampoco, no tengan pena. Vamos a ver. Luego dice, este planteamiento que hemos venido haciendo es de la obra esta de la dialéctica de la naturaleza de Federico Engels. Yo tuve la suerte de leer este libro. Pero viene que libro más complejo para leerlo. Dice dialéctica de la naturaleza. Porque sigue todavía aquí, mira, la combinación o la disociación química de los cuerpos de la materia es igualmente pasajera.
y en el que no hay nada eterno de no ser la materia un eterno movimiento, en eterno movimiento y transformación, y las leyes según las cuales se mueve y se transforma. Yo leí este libro y decía, y miren qué bonito, porque Engels se fundamenta más que todo para explicar la dialéctica y las contradicciones en la naturaleza misma, en la naturaleza del mundo material. No como algunos creen, cuando oyen hablar de dialéctica, dicen, no, lo relacionan con otras cosas. Y no, Federico Engels estudió la naturaleza, las cuestiones químicas de la naturaleza, las transformaciones de las plantas. Miren qué bonito, pero le digo bien complejo, porque hay que leerlo. Yo lo leí quizás como unas 6 o 7 veces para poder entenderlo siquiera en un 60%, porque es bien complejo. Bien. Luego tenemos por acá. ¿Quién me lee? Aquí viene algo bien importante, por favor. Yo lo estoy martillando porque sé por qué. ¿Quién me lo lee? Las leyes según las cuales la materia se mueve y se transforma son leyes dialécticas. Al igual que... Perdón, si les preguntaran, ¿qué nombre reciben las leyes según las cuales la materia se mueve y se transforma? Dialécticas. Hay que decirlo, leyes dialécticas, completo, leyes dialécticas. Oye, por favor, métanse en la cabeza eso. Seguimos, por favor, hija. Al igual que ocurre con la dialéctica hegeliana, que es simultáneamente un método y la expresión misma del dinamismo de la realidad. La dialéctica de Marx y Engels encerrará ese doble significado. No se puede convertir, sin embargo, la dialéctica en un proceso mecánico, en el que se suceden los tres momentos del movimiento, tesis, antítesis y síntesis, como se hace a menudo con Hegel, en un esquema mecánico sin contenido alguno. La dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento, dice Engels en el Anti-Düring. Eso sí, Engels lo planteó ahí en esa obra. Él ataca, es que Düring es un personaje, él lo ataca. Lo ataca por algunos planteamientos que tiene. Entonces, Hegel plantea la dialéctica, pero en una forma mecánica, donde habla de tres momentos: la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es una afirmación, esto es así, 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 pero viene la contradicción, entre comillas, la antítesis. Y viene yo diría la conclusión, ¿verdad? Pero como dice aquí, como se hace a menudo con Hegel, es un esquema mecánico, sin contenido ninguno o alguno, ¿verdad? La idea es hacer creer que es la ciencia de las leyes generales del movimiento. No se limita a eso, a una tesis, a una síntesis, a una antítesis, a una síntesis, no, que está en eterno movimiento, en eterno cambio. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Me interesa que nos detengamos después en estas leyes. Estas son leyes que aparecen. Les van a salir por ahí. ¿Quién me sigue leyendo, por favor? La dialéctica nos ofrece, pues, leyes generales, no la particularidad de cada proceso, que son leyes generales, quiere decir que son fundamento de toda explicación de la realidad, pero también que afectan a toda la realidad, naturaleza, sociedad, pensamientos, y que son objetivas independientes de la naturaleza humana. Marx y Engels enunciaran las siguientes tres leyes de la dialéctica. Uno, ley de la unidad y lucha de contrarios. 2, ley de transición de la cantidad de la cualidad. 3, ley de
negación de la negación. Esa primera parte que está por ahí ya la habíamos visto antes, ¿verdad? Cuando decía no la particularidad, más que todo cuando dice que son leyes generales, que quiere decir que son el fundamento de toda explicación de la realidad, pero también que afectan, eso lo habíamos manejado ya, que afectan a toda la realidad, o sea, la naturaleza, la sociedad, el pensamiento. O sea que la realidad que nos hace referencia a este autor acá, ¿verdad? Esta realidad está referida a la naturaleza, a la realidad natural, a la realidad social y al pensamiento. ¿Por qué el pensamiento? Porque ni modo. Es cierto que está dentro de la naturaleza humana, pero el pensamiento tiene que mucho que ver en el desarrollo también de todo lo demás. Bien. Entonces nos presentan tres leyes concretas de la dialéctica, ¿verdad? Tengan cuidado con esto porque allá vimos una ley general de la concatenación. Aquella en alguna medida abarca todo esto. Si les preguntan cuáles son las tres leyes generales de la dialéctica, no vayan a poner la ley de la concatenación como ley, como parte de las tres. Aquella tiene su propio planteamiento, por eso dice que es especial. También. Bien, lo más general, perdón, más general, es cierto. Vamos a empezar. Vamos a ver, empieza lo bueno aquí. Vamos a ir paso a paso para que lo entendamos bien. ¿De acuerdo? Un joven que quiera leer aquí, por favor. Supuestamente hay, quiero ver, hay 5, 10, 15, 20, 25, 30, como 35, 40 personas presentes. Y jóvenes poco han participado. Y todos ustedes tienen un cerebro bien lindo, hay que participar, por favor. Pues ya desconectaron. Dicen que hay una estrategia para ver si están presentes. Ya me dieron la idea por allá. Un médico que da clases en la Nacional así, y es especialista en esto, me decía, abra esto, me decía, ya va a ver, ahí lo va a ver si es cierto que están. Vamos a ver más adelante cuando regrese. Pues sí, ley de la unidad y lucha de contrarios. Acuérdense de Heráclito. Todo objeto tiene su opuesto. Todo fenómeno tiene su opuesto. Él solo hablaba de su opuesto. Esa fue lo que le faltó. Y es el que hablaba también ahí sí, el ejemplo que ponía de que nadie se baña en el mismo río. Nadie se baña en el mismo río, sí, tiene que ver con la unidad y lucha de contrario, muy bonito. Por cierto, no está exactamente ahí, pero sí el ejemplo puede caber. ¿Quién me lee, por favor, esto? Ley de la unidad y lucha de contrarios. Pero todo cambia completamente en cuanto consideramos las cosas en su movimiento, su transformación, su vida y en sus recíprocas interacciones. Entonces tropezamos inmediatamente con contradicciones. El mismo movimiento es una contradicción. Ya el simple movimiento mecánico local no puede realizarse sino porque un cuerpo en uno y el mismo momento del tiempo se encuentran en un lugar y en otro. Está y no está en un mismo lugar. Y la continua posición y simultánea solución de esta contradicción es precisamente el movimiento. Miren qué bonito el planteamiento. ¿O no lo sienten bien exquisito ese planteamiento? ¿Ah? Bien interesante, no sé si les parece interesante. Todo cambia completamente en cuanto consideramos las cosas
en su movimiento, o sea, el movimiento que tienen las cosas. Ya lo dijimos hace un rato. Toda materia está en completo movimiento interno. Su transformación. Consideramos las cosas en su movimiento, su transformación, su vida y sus recíprocas interacciones, internamente y externamente. Por eso dice aquí, entonces tropezamos inmediatamente. Si consideramos aquello, ¿verdad?, que las cosas en su movimiento, su transformación, su vida y sus recíprocas interacciones, dice, tropezamos ¿con qué? Con contradicciones. El mismo movimiento es una contradicción. Ya el simple movimiento mecánico local que se da en un momento en un lugar determinado no puede realizarse, sino porque un cuerpo en uno, o sea, en él mismo, y el mismo momento del tiempo se encuentra en un lugar y en otro. Está y no está en el mismo lugar. Y todavía dice, y la continua posición y simultánea solución de esta contradicción es precisamente el movimiento. ¿Qué querrá decir eso, verdad? ¿Alguien se atreve a ayudarme a explicar lo que se le imagina que es? Con toda confianza. Parece confuso. ¿Cómo es la pregunta que hizo? No, que si alguien se atreve a darme una interpretación, una explicacióncita de lo que acabamos de decir. De uno que piense, no hay pena. Dígame. Métale porque pretendo salir con la hora si es posible. Para no quitarles tiempo. Porque faltan 2 leyes todavía. Lo que decía Heráclito, que nadie puede mojar en el mismo río, en el mismo río, o en las mismas aguas de un río. Es cierto. Lo que ya pasó es contradictorio a lo que viene. El agua que circuló es una contradicción a la que viene, y la que viene es contradicción a la que viene. Entonces, no es la misma, pues. Solo porque se le llama agua, pero aún la composición, ¿ustedes creen que no pudo haber cambiado? Pudo haber cambiado, en su esencia. Pudo haber cambiado. Por eso dice que el mismo movimiento es una contradicción. ¿Ustedes creen que la vigilia y yo diría el sueño, no son contradictorios? Sí, son contradictorios, licenciado. Sí. Y habría vigilia sin sueño. No es ahí donde se cumple lo de la unidad, aunque son contrarios, están entrelazados. Están entrelazados. Lo que yo les decía hace un rato del metabolismo. El metabolismo está en eterno movimiento allá adentro en el organismo, ¿no es cierto? como un proceso digestivo. Y en ese proceso digestivo metabólico está, les decía, el anabolismo y el catabolismo. ¿De acuerdo? En el anabolismo, el organismo está construyendo nuevas células. Pero a la vez, fíjese bien, a la vez
Se da la contradicción ¿con qué? Con el catabolismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la vez que está construyendo, ¿está qué? ¿Está qué? ¿Cuál es la contradicción que se da? Por favor, muchachitos, háganme el favor de contestar y quiera. No tengan pena, hay que equivocarse. Practiquemos el ensayo y el error siquiera para mientras. ¿No? El catabolismo. Por favor, sí. Sí. El catabolismo. Ajá. Seguro, si no se diera el catabolismo, ¿qué pasaría si solo se diera el proceso anabólico? En una persona, ¿qué pasaría si se dieran solamente los procesos anabólicos? Ahí solo nos están quedando 20 minutos, muchachitos. Ponía el ejemplo de una persona porque es bonito el ejemplo. Si solo se dieran los procesos anabólicos, la persona empezaría a engordar y a engordar se reventaría. Entonces, su contradicción es que es el catabolismo, necesariamente tiene que darse para que haya un equilibrio en el desarrollo. Porque es lo bonito de esta ley. La ley nos está planteando el hecho de cómo se desarrolla un cuerpo, cómo se desarrolla un objeto, cómo se desarrolla el organismo, cómo se desarrollan las plantas, a través de la unidad y lucha de contrarios. Entonces, en el caso del organismo, insisto, a la vez que están construyéndose células, está eliminando las que no sirven. ¿Seguro? Ahí está la unidad y lucha. Esto aplicado en objetos o cosas como las que estamos viendo. Se aplica también en los fenómenos sociales. Bien, seguimos. Por eso dice acá, que hay una cosa bien importante. El mismo movimiento es una contradicción. Vamos a imaginarnos algo que va caminando. Nosotros mismos cuando vamos caminando en la calle, ese movimiento, esos pasos que vamos dando, no manifiestan algún tipo de contradicción. ¿Sí? No se entiende. Bien. Ponía el ejemplo de los pasos que van, a la vez que ustedes van avanzando, van dejando algo atrás, ¿cierto o no? El espacio que iban ocupando va quedando atrás. Sí, también el movimiento de los brazos nos es acorde. Por ejemplo, movemos el pie derecho adelante y el brazo izquierdo ¿Verdad que es también. cierto? Seguro, son movimientos contradictorios. ¿Correcto? Sí. Por ahí vayámonos para que vayamos entendiendo. Bien. Por eso dice acá, bien, se encuentra, dice, al mismo momento del tiempo, se encuentra en un lugar y en otro. Está y no está en el mismo lugar. En la medida que avanza, ya estuvo en un lugar, pero ya no está. Curioso. Curioso. Vamos a ver. Seguimos. Leamos esto rápido, por favor. Aquí viene un ejemplo bien bonito. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Si ya el movimiento, Sí. si ya el simple movimiento mecánico local contiene en sí una contradicción, aún más
puede ello afirmarse de las formas superiores del movimiento de la materia, y muy especialmente de la vida orgánica y su evolución. Hemos visto antes que la vida consiste precisamente, ante todo, en que un ser es cada momento el mismo y otro diverso. Otro La vida, diferente, ¿verdad? Siga. la vida, por tanto, es también una contradicción presente en las cosas y los hechos mismos, una contradicción que se pone y resuelve constantemente. Y en cuanto cesa la contradicción, cesa también la vida y se produce la muerte. También vimos que tampoco en el terreno del pensamiento podemos evitar las contradicciones y que, por ejemplo, la contradicción entre la capacidad Sí. Entre la capacidad de conocimiento de humano. conocimiento humana internamente ilimitada y su existencia real en hombres externamente limitados y de conocimiento limitado, se resuelve en la sucesión infinita, prácticamente al menos para nosotros, de las generaciones en el progreso indefinido. Miren qué bonito, ¿verdad? Le digo bonito porque parece así confuso, parece complejo, parece que no se entiende, pero sí siento que no es difícil entenderlo. Vamos a reafirmar algunas cosas. Si ya el simple movimiento mecánico local contiene en sí una contradicción, aún más puede ello afirmarse en la forma superior del movimiento de la materia, y muy especialmente de la vida orgánica y su evolución. Cuando hablamos en primer lugar del movimiento mecánico, el ejemplo que poníamos del caminar, vamos caminando. A la vez que caminamos, movemos la pierna derecha, dejamos la izquierda. Hay una contradicción. Pero a la vez que la izquierda la dejamos, ocupa el lugar de la derecha posiblemente después. Pero ese es desde el movimiento mecánico. Pero hay contradicción. Y no digamos, dice aquí, en las formas superiores de la materia. Y muy especialmente de la vida orgánica, de las plantas, los animales. En la ley de la negación que viene más adelante, ahí es donde se manifiestan estas contradicciones también. Muchos dicen, sembramos la semilla, en el caso de las plantas. Sembramos la semilla y surge la yema. La yema es la contradicción, es lo opuesto, digamos, de la semilla. Miren qué bonito. Luego ya va la plantita ahí. Esa es la contradicción de la yema. Porque dejó de ser yema para convertirse en lo otro. Y no deja de ser también parte de la planta, porque la planta en su esencia viene de donde está la semilla. Es lo bonito de esto. Bien, luego nos dice, hemos visto antes que la vida consiste precisamente ante todo en que un ser, aquí está, ¿no? Un ser es en cada momento él mismo y otro diverso. Ya puse el ejemplo de la semilla y así el ejemplo del óvulo y el espermatozoide en el ser humano. Dejó de ser óvulo y espermatozoide y se convirtió en cigoto. Pero el cigoto mantiene las mismas características, la misma esencia del óvulo y el espermatozoide. Dejó de ser cigoto para convertirse, pongámosle tal vez en feto, pero tiene la misma esencia. Por eso dice acá, hemos visto que la vida consiste en todo, en que un ser en cada momento, él mismo, o sea, es el mismo y otro, diverso. Por eso dice, la vida es también contradicción presente en las cosas y en los hechos mismos. Una contradicción que se pone, aquí viene ya el otro ejemplo, se pone y se resuelve constantemente en cuanto cesa la contradicción. En el caso de la vida, hay un momento en que cesa, deja de existir la contradicción, cesa también la vida. En el caso de la vida,
Mientras estamos vivos hay un montón de contradicciones en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y no digamos fuera de nosotros mismos. ¿Por qué desaparecen esas contradicciones en el caso de nosotros? Con la muerte. Ya no hay. Con la muerte. Bien, vamos a seguir. ¿Y me lee rapidito esto también, por favor? Rápido. ¿Y me lee? Friedrich Engels, Anti-Dühring, siglo XII, dialéctica, cantidad y cualidad. Siguiendo los pasos de Heráclito y Hegel, Marx y Engels consideran que la realidad es esencialmente contradictoria. Todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza son el resultado de la lucha de elementos contrarios que se hayan unidos en el mismo ser o fenómeno, siendo la causa de todo movimiento y cambio en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Con esta ley se explica, pues, el origen del movimiento. Entre los argumentos que se aportan para justificar esta explicación, predominan los procedentes de las ciencias física, ciencias naturales, matemáticas y economía, pero también de la historia y de la filosofía. Entre las parejas de contrarios puestas como ejemplo podemos citar atracción y repulsión, movimiento y reposo, propiedades corpusculares y ondulatorias, herencia y adaptación, excitación e inhibición, lucha de clases, materia y forma, cantidad y cualidad, sustancia y accidentes. Esos son ejemplos de parejas de contrarios, donde se manifiestan las contradicciones. Miren qué bonito. ¿Ah? Dice atracción y repulsión. Hay unidad y lucha, ahí no hay unidad y lucha de contrarios. Hay atracción y a la vez hay repulsión. La misma relación de las dos, la misma contradicción entre las dos, las hace existir y le da movimiento a aquello. Porque eso es lo que aquí interesa, que entendamos cómo es que va surgiendo el movimiento. Movimiento y reposo. Cuando un cuerpo está en movimiento, se produce la energía cinética. Cuando está en reposo, la energía potencial. Pero dentro de ese mismo cuerpo hay movimiento. Pero somos contrarios. ¿Verdad? Tenemos una roca allá arriba en medio cerro. Los mismos estados de la materia también son contrarios. ¿Cómo me digo? También los estados, correcto. Y fíjese que cuando mencione los estados, acuerde de los estados, por favor, cuando veamos la ley de la transición de la cantidad a la cualidad también, oye, porque ahí se aplica más todavía. Pero es cierto, ¿verdad? Por eso habla de movimiento y reposo, propiedades, lo que es el cuerpo y los movimientos del cuerpo, la herencia y la adaptación. No solo aquello que ya traía el ser vivo, no, que eso se adapta. Es la contradicción de la herencia, la excitación y la inhibición. Ejemplos de la excitación y inhibición está lo que yo les hablaba de la vigilia y el sueño. La lucha de clases, tan famosa, ¿verdad? La materia y su forma. La materia tiene una forma, tiene contenido y tiene forma. La cantidad y la cualidad son opuestos, pues, son contrarios, etcétera. Bien. Y acá y terminamos. Solo falta esta y otra ley todavía. Veamos. ¿Quién tiene la amabilidad de leérmela?
Por favor. La ley de transición de la cantidad a la cualidad. Hemos visto ya antes, a propósito del esquematismo universal, que con esta línea nodal hegeliana de relaciones dimensionales en las que en un determinado punto de alteración cuantitativas se produce repentinamente un cambio cualitativo. El señor Düring ha tenido la pequeña desgracia de que en un momento de debilidad la ha reconocido y aplicado él mismo. Dimos ahí uno de los ejemplos más conocidos, el de la transformación de los estados de agregación del agua, que a presión normal y hacia los 0 grados centígrados o 0 grados Celsius, eso quiere decir. Hombre, pasa de fluido a sólido y hacia los 100 pasa del líquido al gaseoso, es decir, que en esos dos puntos de flexión la alteración meramente cuantitativa de la temperatura produce un estado cualitativamente alterado del agua. Miren qué interesante, es el ejemplo más clásico de los clásicos, no porque hay más, para explicarlo de la transición de la cantidad a la cualidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el agua en estado líquido, de fluido, o sea, puede ir, fíjense bien, ¿verdad? Puede ir hacia los 0 grados, dice, pasando del fluido al sólido. El fluido sería como quien dice el gas, algo líquido también. Para llegar al sólido, para convertirse cualitativamente en sólido, tendría que de 0 grados en adelante, por supuesto. Y para convertirse en gaseoso, ¿verdad? De líquido, con los 100 grados centígrados, pues ni modo, empieza a echar humo por allá. Entonces, cualitativamente se ha convertido, se ha transformado, ha habido un tránsito de la cantidad de agua líquida se transformó cualitativamente en gaseosa. Y así hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Bien. Pero eso ténganlo presente, pero seguimos. Seguimos rapidito, que ya el tiempo para ustedes está acabando. Habríamos podido aducir en apoyo de esa ley cientos más de hechos tomados de la naturaleza y de la sociedad humana. Así, por ejemplo, toda la cuarta sección del Capital de Marx, producción de la plusvalía relativa en el terreno de la cooperación, división del trabajo y manufactura, maquinaria y gran industria. Trata de innumerables casos en los cuales la alteración cuantitativa modifica la cualidad de las cosas de que se trata, con lo que, por usar la expresión tan odiosa para el señor Düring, la cantidad se muta en cualidad y a la inversa. Así, por ejemplo, el hecho de que la cooperación de muchos, la fusión de muchas fuerzas en una fuerza total engendra, para decirlo con las palabras de Marx, una nueva potencia de fuerza, esencialmente diversa de la suma de sus fuerzas individuales. La fusión de muchas fuerzas, eso como que es la cantidad, digamos, ¿verdad? La cantidad, esa fusión de muchas fuerzas como cantidad se transforma en una fuerza total, ¿verdad? Como una nueva potencia de fuerza, es de la calidad. Lo que habla ahí de las máquinas también. Póngale que lo que se construía o se fabricaba a pura mano, cuantitativamente, pues, ¿verdad? Era eso. Pero viene la máquina y lo transforma todavía en un producto mucho más bonito, más interesante. Ha mejorado, se ha transformado cualitativamente. Ahí es donde se aplica la ley esta también. Le hice de comer ayer en la noche. Por ahí en esos Como que no había comido nada.
¿Hola? Ya lo dije. ¿Qué fue? Nada. Sí. Perdón, licenciado, pensé que ya tenía desactivado el micrófono. Ah, vaya, está bueno, no hay pena. Y por aquí, vaya, póngale atención a esta última parte, oye, que por ahí creo que hay algo en ese parcialito. Oye, en eso que está aquí planteado. Vamos a ver, seguimos rapidito porque el tiempo, les dije, ya se está acabando, por Dios bendito. Y falta todavía la negación de la negación. Y lo voy a leer yo porque si no, Dios guarde. Hablamos de cambio cualitativo cuando una cosa se transforma en otra que es esencialmente distinta. Fíjense bien, por favor, esto es bien importante. Esta idea es básica para entender lo que es el cambio cualitativo. Yo les preguntaba, ¿cuándo es que hablamos de cambio cualitativo? O cuando una cosa se transforma en otra esencialmente distinta, ¿qué es lo que se ha dado? Se ha dado un cambio cualitativo. Por eso dice ahí, hablamos de cambio cualitativo cuando una cosa se transforma en otra que es esencialmente distinta. Pero yo le doy vuelta. Cuando una cosa se transforma en otra esencialmente distinta, ¿qué es lo que se ha dado? Rapidito conteste. Un cambio. ¿Es qué? Pero ahí dice Cambio ¿qué? cualitativo. Cualitativo, métanse en la cabeza eso, por favor. Entonces dice acá, ¿por qué unas cosas se transforman en otras que tienen propiedades diferentes, propiedades a las de las cosas de las que proceden? Sí, tienen algunas propiedades diferentes, correcto. Según la ley de la transición de la cantidad a la cualidad, el aumento o disminución de la cantidad, el aumento de la cantidad o disminución de la cantidad influye en la transformación de una cosa en otra, distinta. Eso es cierto. Pedazo de hielo, aquel montón de hielo que fuimos a traer a la hielería y luego hacemos fresco y todo, se transformó cualitativamente, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, por eso ahí es distinta. La acumulación o disminución de la materia es progresiva, mientras que el cambio de cualidad supone una modificación radical de la cosa, una revolución, porque hay un cambio. Revolución en este caso es sinónimo de cambio. Con esta ley se explica el desarrollo de los seres y los fenómenos naturales, sociales, etc. Es una ley que no permite que los fenómenos sean estáticos. No, tienen que estar en constante transformación y cambio, más que todo cambio cualitativo. Por eso dicen algunos, un cambio no puede ser cambio si no se da cualitativamente hablando. Bien, seguimos. Vamos a leer la última parte. A ver, sí. La última parte. Como todo movimiento es resultado de la lucha de elementos contrarios, eso ya lo vimos, el salto cualitativo supone la resolución de una contradicción que da lugar a una nueva realidad que representa un avance en el desarrollo de la naturaleza. El salto cualitativo no supone el mero cambio de una cualidad por otra, que no hay cambio, sino por otra que supera de alguna manera la anterior. En esta vida que tenemos nosotros en este país hay un montón de ejemplos, miles de ejemplos sociales. ¿Verdad? La construcción de carreteras, construcción de puentes, que esto, que lo otro. Aún más, nosotros pintamos una casa, cualitativamente ha mejorado la vivienda. No, por eso dice acá. Que ojalá fuera que pintar la casa superara, digamos, la situación de la vivienda en una situación diferente de vida, en la vivienda. Ahí sí habría cambio cualitativo. Pero no es así. Miren qué bonito. Va, seguimos. Esta es la última ley ya. ¿Quién me la lee rapidito? Porque ya van a entrar a la otra clase también.
Ley de negación de la negación. En la dialéctica, negar no significa simplemente decir no, o declarar inexistente una cosa, o destruirla de cualquier modo. Ya Spinoza dice, omnis determinatio est negatio. Toda determinación o delimitación es negación. Además, la naturaleza de la negación dialéctica está determinada por la naturaleza general, primero y especial, después del proceso. No solo tengo que negar, sino que tengo que superar luego la negación. Tengo, pues, que establecer la primera negación de tal modo que la segunda siga siendo o se haga posible. ¿Cómo? Según la naturaleza especial de cada caso particular. Si muelo un grano de cebada o aplasto un insecto, he realizado ciertamente el primer acto, pero he hecho imposible el segundo. Toda especie de cosas tiene su modo propio de ser negada, de tal modo que se produzca de esa negación su desarrollo, y así también ocurre con cada tipo de representaciones y conceptos. Ahí ponen el ejemplo bien bonito, dice, este ejemplo que está aquí para que entendamos bien. Según la naturaleza especial de cada caso particular, es lo de la negación. Dice, si muelo un grano de cebada, simplemente lo muelo, o aplasto un insecto, vayámonos al insecto mejor quizás, he realizado ciertamente el primer acto, que es la negación. Es decir, lo hemos negado porque lo matamos al insecto. ¿Pero qué pasó? Pero no se dio el segundo acto. Porque en el caso del grano de cebada, en el segundo acto hubiera sido que se convirtió en un alimento, que se convirtió en un alimento propicio para el ser humano, no sé. Ahí sí pudo haber habido negación de la negación, porque ya el haberse convertido en alimento era negación del grano de cebada. Pero en el insecto muerto, la negación fue eso. Pero ¿en qué se convirtió el insecto muerto? Nada más. Ahí terminó. Ahí se acabó la contradicción. Ahí se acabó la negación de la negación. Miren qué bonito. El ejemplo que yo les ponía de la semilla, eso es un ejemplo bien clásico, les decía, de la negación también. Primero semilla, luego se convierte en yema. La yema es la negación de la semilla, pero la semilla dejó de ser semilla para convertirse en yema. Ese es el otro acto. Y ahí menciona. La yema, al empezar a hacer la plantita ya es la negación de la yema. Pero la yema dejó de ser yema para convertirse en otra. Y así va negación de la negación, de la negación. ¿Okay? No es simplemente negar por el otro, ya estuvo, ¿no? Y dice por acá, aquí está. La ley de la negación de la negación completa la anterior, explicando el modo en que se resuelve la contradicción, dando paso a una realidad nueva. Aquí está lo que les ponía en el ejemplo yo, que contiene los aspectos positivos de lo negado. Este es bien importante, por favor. Sí. Esto métanselo en la cabeza, por favor. Estos 3 rengloncitos, memorícenselos. Esos 3 renglones, memorícenlos, por favor. Por algo se lo estoy diciendo. ¿Verdad? Dando paso, dice, a una realidad nueva que contiene los aspectos positivos de lo negado. La yema es la realidad nueva de la semilla, pero la yema contiene los aspectos positivos de la semilla. Esto es bonito, porque si no sería ni yema siquiera. Por eso insisto, la ley de la negación completa la anterior, explicando el modo en que se resuelve la contradicción. Hay una contradicción entre semilla y yema, ¿cómo no? Dando paso a una realidad nueva que contiene los aspectos positivos de la semilla. El primer momento del movimiento dialéctico es el de la afirmación. Supone la mera existencia de una realidad. Semilla es la realidad. El segundo momento, el de la negación, supone la acción del elemento contrario, que en oposición al primer momento lo niega. Semilla era el primer momento. Segundo momento, la yema niega, no está negando la yema a la semilla, pero contiene los mismos aspectos positivos de la semilla.
El tercer momento, negando el segundo, que era ya a su vez la negación del primero. Desde el primero vamos también. Se presenta como el momento de la reconciliación, de la síntesis. Miren, semilla, yema, planta. ¿Se entiende? Acuérdense, apunten ese ejemplito en su cuaderno y van a entender mejor todavía. Bien. Y bueno, no les leo esto por el tiempo y creo que ya no tiene mayor sentido. Yo creo que ya terminamos. Bueno, les deseo un feliz fin de semana. Que estudien bastante, por favor. No se confíen. Quiero buenas notas. Yo no voy a poder ver esas notas. Las van a ver otras personas, pero por favor, procuren salir adelante. No es cosa del otro mundo. Ya vieron que es de poner atención. Pasen feliz día y aquí terminamos. Me he perdido. Feliz día, Lick, se cuida. Gracias igual. Que todo le salga bien, Lick, en la operación.